China posee ahora más infraestructura extranjera que la que controlaba el Imperio Británico en su apogeo, y la mayoría de los gobiernos no se dieron cuenta de que habían cedido su soberanía hasta que llegó el hombre del embargo hablando mandarín. Se les ha dicho que la iniciativa del cinturón y la ruta se centraba en la construcción de puentes y ferrocarriles. Esa es la tapadera. Fue una operación crediticia de 1,3 billones de dólares diseñada para lograr lo que la conquista militar no pudo: convertir a las naciones soberanas en dependencias financieras. La genialidad no residía en la infraestructura, sino en las condiciones de pago. Y he aquí por qué esto es importante para ti ahora mismo. 149 países, casi 3/4 del planeta, han firmado acuerdos que priorizan la deuda china sobre la de sus propios ciudadanos. Cuando estos préstamos venzan entre 2026 y 2030, no estamos ante unos pocos países con dificultades para pagar. Estamos ante la mayor crisis coordinada de deuda soberana de la historia de la humanidad. Y cuando las naciones no pueden pagar con moneda, pagan con control. Puertos, redes eléctricas, derechos mineros, patrones de votación en la ONU. Esto no es especulación sobre el futuro, es geometría ya en movimiento. Esta es la historia de cómo China construyó un imperio global sin disparar un solo tiro. Y comienza en un lugar inesperado, un pequeño puerto en Sri Lanka del que nadie ajeno a la logística naviera había oído hablar jamás. Antes de continuar, quiero que se pregunten esto. Cuando piensan en el poder global, ¿se imaginan portaaviones y bases militares? ¿O ven contratos de deuda y arrendamientos de infraestructura? Dejen un comentario ahora mismo. ¿Poder militar o apalancamiento financiero? Porque al final de esto entenderán por qué solo uno de ellos importa en el siglo XXI. Xi Jinping se encuentra en Kazajistán y anuncia algo que la prensa occidental apenas menciona: el cinturón económico de la Ruta de la Seda. Parece un programa de intercambio cultural. No lo fue. Fue el lanzamiento público de la estrategia geopolítica más sofisticada implementada desde el Plan Marshall, solo que esta vez los préstamos para infraestructura venían con condiciones que los hacían imposibles de rechazar y casi imposibles de devolver. El discurso era elegante. China ofrecía a los países en desarrollo algo que Occidente no ofrecía: una inversión masiva en infraestructura sin sermones sobre derechos humanos, sin exigencias de reformas democráticas, sin condiciones excepto una: aceptar contratistas, mano de obra y condiciones financieras chinas. Para los países de Asia, África y América Latina, que habían sido rechazados por el FMI y el Banco Mundial durante décadas, esto parecía la salvación. Pakistán recibió un paquete de infraestructura de 62.000 millones de dólares. Kenia, un ferrocarril de 3.200 millones de dólares. Sri Lanka, un puerto de 1.500 millones de dólares. Etiopía, un ferrocarril marítimo de 4.000 millones de dólares. El patrón era constante. Los bancos estatales chinos prestaban el dinero, las empresas estatales chinas construían los proyectos y los países anfitriones los devolvían con dólares que no tenían, a tasas de interés que se capitalizaban más rápido de lo que sus economías podían crecer. Pero esto es lo que no se mencionó en la ceremonia de inauguración. No se trataba de préstamos comerciales evaluados según el riesgo crediticio. Se trataba de inversiones estratégicas evaluadas según su valor geopolítico. China no preguntaba: ¿puede este país devolver el dinero? China preguntaba: ¿qué obtenemos si ellos no pueden? Entre 2013 y 2019, el sistema de la franja y la ruta funcionó exactamente como se había diseñado. China invirtió más de 900.000 millones de dólares en 140 países. Se inauguraron nuevos puertos en Pakistán, Grecia y Djibouti. Los ferrocarriles atravesaron África Oriental. Se pusieron en funcionamiento centrales eléctricas desde Bangladesh hasta Argentina. Y todos los proyectos tenían la misma estructura subyacente: financiación china, construcción china, control operativo chino, hasta el reembolso de los préstamos. Durante unos años, todos fingieron que las matemáticas funcionaban. Los gobiernos anfitriones podían reclamar desarrollo económico. Las constructoras chinas conseguían contratos garantizados. Los analistas occidentales lo descartaron como una sobreinversión china derrochadora, que se derrumbaría por su propia ineficiencia. No entendieron el punto en absoluto. No se trataba de ganancias, se trataba de posicionamiento. Cada puerto que China financiaba le proporcionaba un posible acceso naval. Cada ferrocarril que construía conectaba regiones ricas en recursos con terminales de exportación controladas por China. Cada central eléctrica que construía creaba dependencia energética. La infraestructura era secundaria. El apalancamiento, primordial. Fíjense en Djibouti. China construyó un complejo portuario de 1.400 millones de dólares y una zona de libre comercio de 4.000 millones de dólares en un país cuyo PIB total
es de 3.600 millones de dólares. Una locura financiera, una brillantez estratégica. Ese puerto se encuentra en el cuello de botella, donde el Mar Rojo se encuentra con el Océano Índico, por donde pasa el 30% del transporte marítimo mundial. China ahora tiene una base militar allí. La primera base militar en el extranjero en la historia moderna de China. Y existe porque Djibouti no pudo rechazar una inversión en infraestructura que superó a toda su economía nacional. Llegó 2017. Sri Lanka no pudo realizar el pago de 59 millones de dólares del préstamo del puerto de Hambantota. El puerto en sí mismo prácticamente no generaba ingresos. Se construyó en el distrito natal del presidente por motivos políticos, no comerciales. Sri Lanka solicitó una condonación de la deuda. China ofreció una solución: convertir la deuda en capital y ceder el control operativo del puerto mediante un contrato de arrendamiento de 99 años. Los medios occidentales lo llamaron una trampa de la deuda. Los funcionarios chinos lo llamaron una reestructuración comercial normal. Ninguno de los dos se percató de lo que realmente ocurrió. No fue una trampa en el sentido de engaño, fue una trampa en el sentido de inevitabilidad. Sri Lanka conocía los términos cuando firmó. Firmó de todos modos porque la alternativa, sin puerto, sin desarrollo, sin victoria política para el presidente, era peor. La lección resonó en todos los países observadores. Los préstamos chinos no desaparecen cuando no se puede pagar, se transforman en control chino. Pero aquí está la pregunta que nadie se hizo en 2017. Si Sri Lanka fue el primero en incumplir, ¿quién sería el siguiente? ¿Y cuántos puertos, ferrocarriles y redes eléctricas ya estaban atrapados en la misma imposibilidad matemática? Cuéntenme en los comentarios. Si su país firmara mañana un acuerdo de la franja y la ruta que prometiera un ferrocarril de 10.000 millones de dólares, pero exigiera a contratistas chinos, financiación china al 6% de interés y reembolso en dólares a 20 años, ¿lo apoyarían? Quiero su opinión sincera. Desarrollo a corto plazo versus soberanía a largo plazo. Porque lo que les mostraré en la siguiente sección les hará replantearse todas las promesas de infraestructura que su gobierno ha hecho. Para 2019, las matemáticas empezaron a fallar de maneras que ni siquiera Pekín había previsto del todo. Pakistán debía 20.000 millones de dólares, Angola 15.000 millones, Etiopía 13.000 millones, Kenia 9.000 millones. No eran solo cifras elevadas, representaban el 30%, el 40% y a veces el 50% de la deuda externa total de estos países. Y cada dólar se debía a bancos estatales chinos que no operaban como acreedores normales. Este es el problema estructural. La mayoría de los proyectos de la franja y la ruta se financiaron en dólares, se construyeron para generar ingresos en moneda local y se esperaba que se reembolsaran en dólares. Esto funciona bien cuando la moneda es estable y los ingresos por exportaciones son altos. Se convierte en una espiral descendente. Cuando los precios de las materias primas caen, la moneda se deprecia y, de repente, el ferrocarril que se suponía generaría 100 millones de dólares al año en moneda local, solo genera 60 millones de dólares en valor equivalente en dólares, mientras que el pago de la deuda denominada en dólares se mantuvo sin cambios. El ferrocarril de vía estándar de Kenia es el ejemplo perfecto. Costo: 3.200 millones de dólares. Se proyecta que transformará el comercio de África Oriental. La realidad: genera unos 150 millones de dólares en ingresos anuales, mientras que requiere 300 millones de dólares en servicio de la deuda anual. Los cálculos no cuadran. Nunca funcionará. Y China lo sabía antes de que comenzara la construcción. Pero Kenia no podía dar marcha atrás, para cuando las contradicciones financieras se hicieron evidentes. Los contratistas chinos ya habían construido 480 kilómetros de ferrocarril, empleado a miles de trabajadores kenianos y creado un electorado político que dependía de la continuación del proyecto. Detenerse significaba admitir el fracaso, perder la inversión perdida y enfrentarse a una reacción política negativa. Continuar significaba aceptar el inevitable impago y cualquier condición que China ofreciera cuando llegara el momento. Este es el mecanismo más profundo. La iniciativa de la franja y la ruta no atrapa a los países mediante el engaño, los atrapa mediante el compromiso. Una vez completado el 40% de un puerto o ferrocarril, el coste político de abandonarlo supera el coste financiero de completarlo, incluso cuando la finalización garantiza que no se pueda devolver el préstamo. Llegó el 2020 y la COVID-19 hizo lo que los planificadores chinos no podrían haber orquestado mejor. Los precios mundiales de las materias primas se desplomaron. El turismo, una importante fuente de ingresos para muchos países de la franja y la ruta, desapareció de la noche a la mañana. Las reservas de divisas se agotaron mientras los gobiernos luchaban contra la pandemia, y los pagos del servicio de la deuda a China vencieron exactamente a tiempo.
Los países comenzaron a solicitar aplazamientos de pago. China concedió algunos, rechazó otros y utilizó todas las negociaciones para obtener concesiones adicionales. ¿Quiere un aplazamiento de 2 años para su préstamo portuario? Bien, pero las flotas pesqueras chinas tienen acceso a sus aguas territoriales. ¿Necesita reestructurar su deuda ferroviaria? Aceptable. Pero su voto en la ONU sobre las disputas en el mar de China Meridional nos favorece. La pandemia reveló lo que la infraestructura siempre había sido diseñada para crear: una dependencia que pudiera convertirse en influencia diplomática en el momento de máxima vulnerabilidad. Y esto es lo que lo hizo irreversible. Para 2021, los países de la Franja y la Ruta no podían simplemente refinanciarse con prestamistas occidentales. El FMI y el Banco Mundial no les darán dinero para pagar los préstamos chinos. Los bancos comerciales occidentales no tocarán la deuda soberana que ya es 50% propiedad china. China había creado, en la práctica, un ecosistema financiero cerrado donde la única entidad que podía ofrecer alivio de la deuda era la misma que la creó en primer lugar. Aquí es donde necesito tu perspectiva. ¿Es esto coordinado? ¿China estructuró deliberadamente estos préstamos para que fracasaran, sabiendo que los impagos convertirían la deuda en control geopolítico? ¿O es esto lo que ocurre cuando se prestan cantidades masivas a países con economías débiles y China simplemente protege sus inversiones como lo haría cualquier acreedor racional? Comparte tu teoría abajo. Tengo mucha curiosidad por saber si lo ves como ajedrez en 4D o simplemente como la gravedad. El momento que lo cambió todo ocurrió discretamente en febrero de 2022, y la mayoría de los analistas occidentales lo pasaron por alto por completo. China y Arabia Saudita, el mayor importador y exportador de petróleo del mundo, completaron su primera transacción petrolera liquidada en yuanes, no en dólares. No se trataba de un solo envío de petróleo. Se trataba de lo que la infraestructura de la Franja y la Ruta había construido desde el principio: un sistema financiero alternativo que elude el dominio del dólar. Observen la red existente. Los puertos controlados por China en Pakistán, Sri Lanka, Grecia y Djibouti crean un corredor marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Los ferrocarriles construidos por China conectan los recursos energéticos de Asia Central con terminales de exportación controladas por China. Las redes eléctricas, financiadas por China en toda África, funcionan con equipos chinos que requieren contratos de mantenimiento chinos. Esta no es una infraestructura cualquiera, es la columna vertebral física de un sistema de comercio paralelo, y la estructura de la deuda garantiza la participación. Cuando los países le deben a China miles de millones que no pueden pagar en efectivo, lo hacen mediante la cooperación. Pakistán no puede negar el acceso naval chino al puerto de Gwadar. China posee el 91% del mismo mediante un contrato de arrendamiento de 40 años. Grecia no puede bloquear el transporte marítimo chino en el puerto de El Pireo. China posee el 67% del mismo. Djibouti no puede negar el derecho de base militar china. Toda su economía depende de la inversión china, que supera su PIB. Para 2024, el sistema alcanzó su masa crítica. Más de 30 países ahora comercian bilateralmente con China en yuanes, en lugar de dólares. La expansión de los BRICS incorporó 6 nuevos miembros, todos participantes o aspirantes a la Franja y la Ruta. La incorporación de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina a los BRICS no es casual. Estos son precisamente los países donde la infraestructura de la Franja y la Ruta creó las dependencias financieras que hicieron políticamente aceptable el comercio alternativo al dólar. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. El sistema no se está derrumbando, sino que se está transformando exactamente como fue diseñado. Los países no están eludiendo la deuda china. Están aceptando que la deuda nunca estuvo destinada a pagarse en moneda extranjera. Debió pagarse en consonancia. Analice detenidamente los patrones de votación de la ONU desde 2020. En cuanto a las resoluciones que critican el trato de China a los uigures, 45 países defendieron a China. ¿Adivine qué tienen en común 43 de esos 45 países? Proyectos activos de la Franja y la Ruta. En cuanto a las disputas en el mar de China Meridional, 62 países apoyaron a China o se abstuvieron de criticar. De esos 62, 58 participan en la Franja y la Ruta. Este es el imperio. No territorios conquistados mediante la fuerza militar, no colonias administradas mediante un gobierno directo, sino una red de estados financieramente dependientes, cuya independencia en política exterior ha sido intercambiada discretamente por infraestructura que no pudieron construir ellos mismos y deuda que no pueden pagar. Y lo genial es que es completamente legal. Cada contrato se firmó voluntariamente. Cada préstamo se aceptó conociendo las condiciones. Cada transferencia de activos se realizó mediante una reestructuración comercial normal.
No hay ninguna administración colonial contra la que rebelarse, ningún ejército de ocupación que expulsar, solo contratos de deuda impuestos por el mismo sistema financiero internacional que Occidente construyó. Bueno, hablando en serio, si estoy en lo cierto y el sistema de la franja y la ruta logra crear un orden financiero paralelo donde 149 países estén alineados económicamente con Pekín para 2030, ¿cuál es su plan de contingencia? ¿Asumen que su país se mantendrá en el sistema del dólar y aceptará las consecuencias? ¿O se están preparando para la posibilidad de que la moneda de reserva global no esté garantizada? Cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál es su detonante personal para creer que el momento unipolar ha terminado? Si cree que esta historia trata sobre China y los países en desarrollo, se ha perdido el objetivo final. El sistema de la franja y la ruta ya está en funcionamiento en Europa y su estrategia es idéntica, solo que con un lenguaje más sofisticado. Grecia, Portugal, Italia, Hungría no son países africanos pobres, son miembros de la Unión Europea, y todos ellos han firmado importantes acuerdos de la franja y la ruta que sus aliados occidentales les advirtieron que no firmaran. ¿Por qué? Porque cuando la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda de la eurozona hundieron sus economías, las instituciones europeas ofrecieron austeridad. China ofreció inversión. El puerto del Pireo en Grecia es el ejemplo más claro. Cuando Grecia se encontraba sumida en la deuda en 2016, la naviera china COSCO adquirió una participación del 67% por $1.500 millones. En 5 años, el Pireo pasó del puesto 93 al 32 entre los puertos del mundo. La inversión china lo convirtió en el principal punto de entrada para las mercancías chinas que fluyen hacia Europa. Y ahora Grecia, miembro de la OTAN, veta sistemáticamente las declaraciones de la UE que critican el historial de China en materia de derechos humanos. Italia se unió a la iniciativa del Cinturón y la Ruta en 2019, convirtiéndose en el primer país del G7 en hacerlo. La decisión fue controvertida, ampliamente criticada y completamente predecible. La infraestructura italiana se estaba desmoronando, su economía estaba estancada y su acceso a los fondos de desarrollo de la UE estaba limitado por las mismas normas de deuda que Alemania exigió tras la crisis de la eurozona. China ofreció modernización portuaria, inversión en tecnología y ningún sermón sobre responsabilidad fiscal. Italia afirmó: este es el patrón a gran escala. La crisis crea vulnerabilidad, la vulnerabilidad crea dependencia, la dependencia crea alineación. Y no importa si se trata de Etiopía o Italia, el mecanismo funciona de la misma manera. Llegamos a la ventana crítica que debería preocupar a cualquiera que preste atención. Entre 2026 y 2030, más de $400.000 millones en préstamos de la franja y la ruta alcanzan sus años pico de amortización. Se trata de préstamos originados entre 2013 y 2017, cuando los préstamos de la franja y la ruta alcanzaron su velocidad máxima. La mayoría se estructuraron como instrumentos a 10-15 años con pagos globales, periodos de gracia o tipos de interés variables vinculados a la LIBOR. Esto significa que los países que pidieron prestados $5.000 millones en 2015 están a punto de deber $8.000 millones en 2027 y están generando quizás el 60% de las proyecciones de ingresos que justificaron el préstamo original. Las matemáticas del impago no son teóricas, están programadas. Vigile a Pakistán. Debe a China aproximadamente $20.000 millones con pagos importantes que vencen entre 2026 y 2028. Las reservas de divisas de Pakistán rondan actualmente los $13.000 millones. No hay ningún escenario en el que Pakistán pague en efectivo. La única pregunta es ¿qué ofrece Pakistán en su lugar? ¿Más acceso a puertos? ¿Derechos minerales en Baluchistán? ¿Derechos exclusivos para gestionar el corredor económico China-Pakistán? ¿Apoyo diplomático garantizado en Taiwán? Observen a Kenia. El servicio de su deuda ferroviaria duplica sus ingresos. No puede pagar, no pagará. Y cuando llegue la reestructuración, ¿qué ofrece Kenia? Control del corredor Mombasa-Nairobi, que conecta el mayor puerto de África Oriental con el interior, alineamiento de votos en foros internacionales, acceso a sus aguas territoriales. Observe cómo el patrón se repite en 30 o 40 países simultáneamente. Ni un solo impago que pueda gestionarse discretamente, ni una crisis regional que pueda contenerse, sino una transformación sistémica, donde la deuda soberana se convierte en influencia soberana en varios continentes simultáneamente. ¿Qué aprendemos entonces de todo esto? En primer lugar, el imperio en el siglo XXI no requiere conquista, sino crédito. El país que controla los contratos de deuda controla la política exterior con mayor eficacia que el país que controla las bases militares. Se pueden retirar tropas,
No se puede rescindir un contrato de préstamo sin destruir la calificación crediticia y el acceso a la financiación internacional. En segundo lugar, los mayores cambios geopolíticos no se producen mediante enfrentamientos militares dramáticos que acaparan titulares, sino mediante acuerdos financieros firmados en idiomas que la mayoría de la gente desconoce, con términos que la mayoría de los gobiernos no comprenden del todo hasta que es demasiado tarde para renegociarlos. La iniciativa de la Franja y la Ruta nunca fue secreta. Todos los contratos eran públicos, todos los préstamos eran públicos, y sin embargo, de alguna manera, entre 2013 y 2024, 3/4 partes de las naciones del mundo se encadenaron en relaciones financieras con Pekín de las que no pueden salir fácilmente. Y quizás lo más importante, el orden internacional posterior a 1945, construido sobre el dominio del dólar, las instituciones controladas por Occidente y la suposición de que el desarrollo económico conduciría a la liberalización política, está siendo reemplazado por algo fundamentalmente diferente. No mediante revoluciones ni guerras, sino mediante el paciente despliegue de capital en lugares que Occidente consideraba demasiado arriesgados, corruptos o estratégicamente irrelevantes como para molestarse en intervenir. China fue exactamente donde el FMI no quiso ir, ofreció exactamente lo que el Banco Mundial no ofreció, y pidió precisamente lo que las potencias occidentales consideraban irrelevante: puertos en Sri Lanka, ferrocarriles en Kenia, redes eléctricas en Pakistán. Lo más inquietante no es que China construyera este sistema, es que siempre estuvo disponible para cualquiera dispuesto a invertir capital sin exigir condiciones políticas. Occidente optó por no construir infraestructura en los países en desarrollo, a menos que ésta incluyera requisitos de reformas democráticas, medidas anticorrupción y estándares ambientales. China construyó la infraestructura y solo exigió un reembolso, a sabiendas de que el reembolso era imposible y el control inevitable. La historia no se repite, pero rima. Y ahora mismo, si se escucha con atención, el ritmo suena incómodamente similar a cualquier momento anterior, cuando una potencia en ascenso utilizó las propias reglas del sistema existente para construir un sistema paralelo que finalmente lo reemplazó. Gran Bretaña se lo hizo a España, Estados Unidos se lo hizo a Gran Bretaña. Y ahora estamos presenciando cómo se repite un arrendamiento portuario y un contrato ferroviario a la vez. La pregunta no es si este sistema seguirá expandiéndose. Los contratos ya están firmados. La pregunta es si los países que aún no dependen de la infraestructura china reconocen lo que se está construyendo antes de formar parte de ella, o si serán los siguientes en descubrir que el préstamo que creían destinado al desarrollo era en realidad para algo completamente distinto. Ellos tampoco lo vieron venir. Tenían las mismas suposiciones, los mismos expertos, la misma certeza de que el poder económico no podía cambiar tan rápido ni tan silenciosamente. Y así fue. Y para cuando se dieron cuenta, la arquitectura financiera alternativa ya estaba operativa. Si quieres entender cómo se mueve el poder bajo la superficie de los titulares, cómo los sistemas financieros reemplazan silenciosamente el dominio militar, cómo la infraestructura se convierte en palanca, cómo la próxima década no se parecerá en nada a la anterior. Este canal documenta precisamente eso. Suscríbete si te interesa. Próximamente habrá más.